Dios les bendiga. Dice la palabra del Señor: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Hay una pregunta, o mejor un interrogante, y es como si quisiéramos inquirir aquí y preguntar, bueno, ¿por qué el Señor no quiso hacer señal? ¿Qué pasó con eso? Si la Biblia, a lo largo de todos los tiempos, la Biblia se ha empeñado en afirmar que Dios hace señales, que hace milagros, que hace prodigios. Podemos hablar de las señales, o sea, las plagas de Egipto son señales. Por ejemplo, la nube de fuego, la columna de fuego y la nube que guió a Israel por el desierto, el arco iris y muchas otras cosas y momentos que nos hablan de una señal en específico, donde Dios quería mostrar su poder, mostrar su gloria, o mostrar su amor o su bondad, o a veces su enojo frente a las arbitrariedades de los hombres. Ahora, el Evangelio, desde el mismo momento cuando el Señor empezó la predicación del Evangelio, se ocupa en eso, en hacer señales, hacer milagros, hacer maravillas. Por ejemplo, la multiplicación de los peces y el pan, la resurrección de Lázaro. La Biblia nos dice que Jesús reprendió a los vientos y al mar, que se hizo grande bonanza. Muchísimos momentos, muchísimos hechos que están en la Biblia. Es más, el apóstol Juan dice que el Señor hizo muchas cosas que no están escritas en este libro. Y dice Juan, porque si se hubieran escrito, no cabrían los libros en el mundo. Señales que Dios o que el Señor realizó. Pero en esta ocasión, los judíos, los fariseos, demandaron de él una señal. Dice la Biblia que ellos, esos fariseos, comenzaron a discutir con el Señor Jesús. Estas discusiones de los fariseos generalmente no lo hacían con ánimo de aprender o de querer profundizar en la doctrina o en el conocimiento de Dios o de querer saber sobre el mesianismo del Señor Jesús. Más bien lo hacían de una manera terca, caprichosa, con ánimo envidioso simplemente de controvertir, de atacar, de estorbar, de ser una taranca y un estorbo en el camino del Señor. Eso fue lo que disgustó al Señor. Dice la Biblia que cuando ellos le pidieron señal al Señor, dice que él gimió en espíritu.
O sea, es como cuando una persona lanza una especie de gemido manifestando su disgusto sobre aquellas posturas que para el Señor eran incómodas y groseras y altaneras y salidas de tono. Y les dice, señal del cielo no les será dada. Y está señalando a esa generación. Nos referimos a la generación del Señor Jesús, de las personas, de los actores de ese momento. Y dice la Biblia que el Señor volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera, como señalando con eso su disgusto y su desprecio con aquella mala gente, con ese mal auditorio que estaba a su alrededor. Vamos a ver si San Mateo nos explica un poco más, nos habla un poco más acerca de esto. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él, el Señor Jesús, respondiendo, les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Observe usted que los arreboles por la mañana o los arreboles por la tarde estaban indicando a la gente las condiciones del tiempo, cómo se iba a comportar el tiempo por la mañana y por la tarde, y eso era tan preciso, eso no modificaba, no cambiaba, así era, dice el Señor. Les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos, se fue. Vuelve a señalar a la generación mala, la generación de ese tiempo. Si nos trasladamos un poco a nuestro tiempo, tenemos que decir que hay gente muy sabia, que cada día hay personas que nos sorprenden por sus conocimientos profundos en ciencias, en tecnología y en muchas áreas del saber y del conocimiento. Nos sorprenden con su sabiduría. Pero, ¿qué saben esas personas de Dios? ¿Qué saben los científicos de nuestro tiempo de Dios? ¿Qué saben aquellos grandes del mundo, diríamos aquellos representantes que están en la ONU, que están en todas partes, en los escenarios más importantes de este mundo? ¿Qué saben nuestros sabios de Dios, del Evangelio, de la vida eterna, de la redención, de la gracia, de la venida del Señor, de la escatología? ¿Qué saben de la iglesia? Saben muy poco o no saben nada.
Por eso es que el Señor se disgusta, que la gente sabe tanto y de tantas cosas, y de Dios saben tan poco que hasta se identifican como ateos o llegar a decir que Dios no hay, que Dios no existe y que el hombre no es resultado de un creador o de una creación divina, sino que el hombre es producto de la evolución y nada más. Eso es lo que ofende a Dios. Cuando la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, simplemente es mirar arriba al cielo, el azul del cielo, mirar en una noche límpida sin nubes, mirar las estrellas que titilan allá en el firmamento, o mirar el mar, o las montañas, o las flores, o cualquier otra cosa de esta bella y majestuosa creación. Solo esto nos puede hablar de Dios. Es más necesario, son necesarias más cosas. Dice la Sagrada Escritura, en la carta a los Hebreos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos habló por el Hijo, su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, que Dios se manifestó de tantas maneras, a través de un prodigio, de una señal, de un milagro, de un hecho portentoso, revelando su divinidad a los hombres, queriendo revelarse a los hombres. Y en los postreros días se reveló, Dios tomó forma humana. Por eso dice San Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne, dice Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, es la más grande señal, es la más grande revelación. El profeta Isaías habló de esta señal cuando dijo: y la Virgen dará a luz. Y dice la Biblia, y tendrá un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Una señal de que Dios se iba a encarnar, que Dios se iba a hacer hombre, iba a nacer de una virgen y a vivir entre los hombres, para ser de esa manera nuestro Redentor, nuestro Salvador. Quiero decirles algo. Que nos dice el apóstol San Pablo,
Dice la Sagrada Escritura así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pero también, en el libro de los Hechos, encontramos otra escritura donde San Pablo también nos dice, San Pablo está en Listra en este momento, y en Listra había sido sanado. Pablo y Silas oraron por la sanación o sanidad de un cojo, y ese cojo fue sanado, un cojo que nunca había andado, y fue sanado. Los pobladores de esa ciudad dice que salieron con ofrendas y con animales para sacrificarlos a Pablo y a Silas con el siguiente argumento: dioses en semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ellos creían que Júpiter y Mercurio, esos dioses grecorromanos, habían descendido en forma humana para producir esta sanidad y para visitar a las personas de esta población. San Pablo les dice: no hagan eso. Nosotros también somos hombres. Y acto seguido dice: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. San Pablo está señalando en todos estos textos, está refiriéndose a unos tiempos, a unas edades. Vamos a ver si tratamos de entenderlo desde ese punto de vista científico que San Pablo cita en este momento. Y vamos a decir que la humanidad tiene una manera como de calcular lo que ha sucedido con este planeta, con este mundo, desde nosotros hacia atrás. Y hay un tiempo muy largo, una edad que la calculan o la llaman la prehistoria. Es una época de la cual sabemos muy poco, o de pronto nada, porque no hay registro, no hay nada escrito, no hay a dónde podemos apuntalar un conocimiento o un argumento de lo que sucedió. Es una edad muy larga que la calculan en 3.000, aproximadamente 3.500 millones de años que sucedieron hasta venida la Escritura. Y venida la Escritura empieza otra edad que la llaman la edad antigua. Y esta viene hasta el año 476, conocida como la Edad Antigua. Hay otros términos por ahí para hablar de la Edad de Piedra, la Edad de Hierro, la Edad de Bronce, y luego la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea.
hasta llegar a nosotros. Pero Pablo se para en un punto, diríamos, en un punto específico, como un mojón. Se para allí. Y es como si echara una mirada hacia atrás, como si mirara hacia atrás y dijera, bueno, de aquí para atrás, hacia atrás, Dios ha dejado a los hombres andar en sus propios caminos. Por eso nosotros cuando miramos el Antiguo Testamento, miramos cosas muy extrañas, que poniéndonos a la par de nuestro conocimiento, de nuestra moral ahora, como que esas cosas no pudieran caber en nuestra mente. Por ejemplo, ¿cómo podemos entender que Elías le cortó la cabeza a 450 profetas de Baal? Y que Elías era un profeta de Dios, un santo, que Dios envió una carroza desde el cielo a llevarlo, a transportarlo a otra dimensión. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Y cómo podemos entender muchas otras cosas que no caben en el concepto que nosotros tenemos ahora sobre la vida, la moral y muchas otras cosas? Y es como si Dios no estuviera o no mirara, no observara, no se diera cuenta de lo que pasaba aquí en el mundo de los humanos. Y dice Pablo, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Pero ahora, ¿por qué no le hizo señal a aquellos seres fanáticos y atrevidos que pedían una señal en aquella ocasión? Porque la más grande revelación ahora la tenían frente a ellos. Mire, toda esa gente, los que lo crucificaron, los que decían crucifícale, crucifícale, queremos que muera. Todos ellos alguna vez lo vieron, alguna vez lo escucharon, alguna vez se conmovieron frente a un milagro, a una maravilla, a una sanidad o a un hecho asombroso que hizo el Señor Jesús en sus aldeas o en sus ciudades. Pero aún así no creyeron en Él. Lo rechazaron, lo llevaron a la cruz. Hoy en día de pronto hay gente también que andan camino a la superstición, a todo tipo de adivinación, de magia, de ocultismo, queriendo encontrar o satisfacer una curiosidad en aquellas profundidades espirituales de la magia, del ocultismo. Pero, ¿qué dice la Biblia? Lo que dice la Biblia es que la más grande revelación de Dios es que Jesús vino al mundo, nació de una virgen y vino a morar con los hombres
Dice la Biblia, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es la más grande y la más sublime revelación. La pregunta es, ¿y lo aceptaron allá? ¿Y lo aceptaron aquí? Usted mismo que me está escuchando, ¿habrá aceptado a Cristo como su Salvador? ¿Cristo es su Salvador? ¿Cristo es su Señor? ¿Está obedeciendo su palabra? ¿O anda detrás de señales, de milagros y de hechos asombrosos? Anda de iglesia en iglesia buscando dónde lo asombran con un milagro, con una señal, o dónde le adivinan, dónde le profetizan sobre su suerte o sobre su futuro o sobre su porvenir. ¿Anda en eso? Tiene razón. Tiene razón que el Señor se disgustó con ellos. Y seguro que con usted también. Si anda detrás de vanidades, como andaba la gente de Listra. Pero, a ver, ¿qué es lo que propone Pablo en este texto? En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. En el pasado, quiere decir, señores, hasta aquí. Dios ha estado en el cielo y como si no se hubiera dado cuenta de sus errores, de sus extravíos, de sus perversiones, de sus maldades, de sus injusticias, de su pecado. Hasta hoy, hasta este momento, hasta este punto. Por eso dice, en las edades pasadas, de aquí hacia atrás. Pero a partir de ahora, Dios lo está llamando a usted a que no va a permitir más una vida suya, desordenada, pervertida, descarriada. No hay excusa. No hay excusa. En esta hora, Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No hay excusa. Usted dirá, no, es que yo he sido muy pecador. No importa cuán pecador haya sido. Pero en este momento, a partir de ahora, Dios está diciéndole que las cosas son diferentes. Cuando en el día de Pentecostés preguntó a alguien o algunas personas, varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta fue, arrepentíos y bautícese, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la gran comisión, dice que llamó a los discípulos y les dijo, id, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado.
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios te está mandando a que se arrepienta, a que se convierta a Dios, a que abandone hoy su vida perniciosa, su vida extraviada, su vida de pecado, su vida de delinquir, y lo está llamando a que empiece, a que inicie una vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, no se tiene en cuenta tu pasado, pero de aquí en adelante todas son hechas nuevas. El Señor te bendiga. Una feliz noche para todos.